En este nuevo video les enseñaré a comparar medidas usando en esta ocasión el test de McNemar. ¿Qué es el test de McNemar? ¿Para qué usamos el test de McNemar? Bueno, una explicación muy breve es que este test lo utilizamos para detectar diferencias que ha habido en el comportamiento de una variable, eso en un determinado periodo de tiempo. Un ejemplo simple, y que luego veremos en el desarrollo de la práctica con sus variables, son los niveles de ansiedad de un postulante a un examen de admisión. Primero vemos si antes sus niveles de ansiedad han sido altos o bajos, y si después de haber rendido el examen de admisión sus niveles bajaron o subieron. Básicamente en eso consiste el test de McNemar. En un anterior video vimos lo que es el test de chi cuadrado. ¿Por qué no lo usaríamos en esta ocasión? Bueno, porque debemos evaluar muestras pareadas. ¿Qué son las muestras pareadas? ¿A qué me refiero con las muestras pareadas? Bueno, son muestras en las que cada observación que damos tiene su homóloga en la otra muestra. Bueno, básicamente, en donde un mismo individuo se somete primero a un tratamiento, a una observación sobre su comportamiento, y luego se somete a otro, y al final comparamos los resultados entre ambos. Comparamos si hubo o no hubo diferencias. De eso trata el test de McNemar. Fijémonos bien en dos términos: antes y después. Antes del comportamiento de este individuo, y después si se mantuvo el mismo comportamiento o se modificó, si hubo diferencias. Tenemos los niveles de investigación. Esto ya lo vimos con anterioridad. Tenemos los niveles descriptivos, donde escribimos, analizamos usando tablas, gráficos, barras. Nivel relacional, donde es lo que estamos viendo ahora: comparación entre las filas de columnas de las tablas de contingencia, disculpen, asociación, lo que es el total y la medida de asociación. Tenemos el nivel explicativo, donde explicamos lo que hemos investigado; predictivo, donde sabemos queremos buscar cuándo va a suceder esto, cómo va a suceder esto; aplicativo, donde aplicamos todo lo que hemos investigado, todo lo que se ha estudiado. Comparación, antes y después. Se los he mencionado antes, después, esos dos términos. Tengamos en cuenta en ese video. Podremos decir que existen dos tipos: acontecimiento e intervención. Estos tipos tienen características especiales. Una característica especial que los diferencia entre los dos. Cuando hablamos de acontecimiento, nos hablamos del estudio observacional en el que el investigador no interviene en el comportamiento del individuo. No tiene la potestad de intervenir. Básicamente, deja que la naturaleza guíe el comportamiento del individuo investigado. Esto no sucede en la intervención, en el estudio experimental. Pues acá el investigador sí tiene la potestad de intervenir en el comportamiento, de modificarlo. Las tablas de contingencia, medida final, que es el después; medida inicial, que es el antes. Tratemos siempre de respetar el orden. Medida inicial va en las filas, medida final va en las columnas. Comparar, acá ya tenemos el objetivo claro, que es identificar las diferencias entre los grupos participantes, como ya hemos mencionado antes. Y no solo es identificar las diferencias, si han habido diferencias, sino también es comparar si ha habido diferencias, comparar esas diferencias, disculpen. Acá, ¿qué es esto que tenemos acá? Pues es la fórmula que utiliza el SPSS para hallar las diferencias. BC, se refieren a las celdas donde están ubicados los datos. La prueba de hipótesis se realiza con el estadístico chi cuadrado de McNemar. Tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alterna. La nula, que en este caso es: no existe diferencia entre las dos medidas. Y si al realizar el estudio obtenemos diferencias, entonces se convalida la hipótesis alterna, donde existen diferencias entre las dos medidas. Ahora nos dirigimos a Word. Tenemos la siguiente plantilla. Es similar a la plantilla que hemos visto, que les mostré con anterioridad, pero en esta ocasión con este test de McNemar. Acá tenemos la tabla de contingencia. Como ya lo mencioné antes, en el primer ejemplo que les dije,
utilizábamos los niveles de ansiedad. Acá ya los pondremos en práctica. Antes y después, con o sin ansiedad. Antes de haber dado un examen de admisión y después de haber dado el examen de admisión. Si esos niveles bajaron o subieron. Aquí ya tengo los datos ingresados. Esto, claro, porque ya usé el SPSS. Lamentablemente no puedo mostrarles ahora. Como puedo usarlo, pues tengo problemas técnicos y no puedo. Básicamente es jugar con la tabla de herramientas, en lo que es analizar y estadísticos. ¿Qué tengo acá? Pues este es el valor del parámetro 0.00. Cuando realizas el test de Magnemer, lo aplicas en el SPSS, al final te saldrá el valor de parámetro, que es 0.000. Eso después tendrá incidencia. Ahora se los mostraré. Primero nos vamos a aprender hipótesis, conjugando con las variables que tenemos ahora. La hipótesis nula vendría a ser no existen diferencias significativas entre los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión. Y la hipótesis alterna, donde sí existen diferencias significativas. El nivel de significancia, como ya les he mencionado, se trabaja generalmente con el 0.05, que es el 5%. Seleccionamos el estadístico de prueba, que en esta ocasión es el chi cuadrado de Magnemer. Valor de parámetro, ya lo mencioné antes, 0.000, al aplicar en el SPSS. Y ahora acá damos una lectura, ya no un valor, sino una lectura. Dado que el valor P, el valor parámetro, que es 0.000, es menor que el nivel de significancia, pues entonces se rechaza la hipótesis nula. En el caso de que el valor de parámetro sea mayor que el nivel de significancia, entonces en ese caso sí se aceptaría la hipótesis nula, pero en esta ocasión no. Así que inferimos que sí existen diferencias entre los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión. Entonces, a manera de resumen, sí existen diferencias después de haber dado un examen de admisión, o bueno, en los individuos que se han estudiado. Damos una interpretación. De acuerdo a los resultados del último examen de admisión, los postulantes de la carrera de psicología muestran evidencia suficiente para afirmar que sí existen diferencias significativas entre los niveles de ansiedad antes y después de un examen de admisión. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video.